comienza en Venezuela Cayendo y Corriendo, que es el programa televisivo que yo hago frente a 500.000 personas aproximadamente, ¿no? Y lo estoy haciendo ahora aquí, así que por eso me voy a parar, porque lo hago parado. Pido disculpas de corazón y reiteradas por el retraso. Estaba pensando que si esta reunión hubiera tenido lugar ayer, las informaciones hubieran sido otras. Si esta reunión hubiera tenido lugar hace 48 horas, la discusión hubiera sido todavía otra. Es decir, estamos hablando de un país en el cual todo está cambiando demasiado rápido. Los acontecimientos de grandísima importancia se suceden unos a otros a una velocidad algunas veces hasta preocupante. Por ejemplo, ayer yo no hubiera podido decirles a ustedes que la oposición venezolana se niega a ir a elecciones. Imagínense la gravedad. Ayer supimos además que como respuesta a esto, el presidente Nicolás Maduro le pidió a la Asamblea Nacional Constituyente: ok, la oposición no quiere elecciones, entonces no van a ser solamente elecciones presidenciales, van a ser elecciones también de la Asamblea Nacional y elecciones de los consejos legislativos municipales y regionales. Es decir, la velocidad de los acontecimientos hace que las tácticas y estrategias que en estos momentos se plantean en Venezuela cambien de un segundo al otro. Mientras veníamos en camino, supimos que Claudio Fermín, otro de los candidatos presidenciales, tampoco se va a presentar a las elecciones. Imagínense ustedes la gravedad. Entonces nosotros nos encontramos actualmente en un panorama, primero, de guerra económica, de la cual ya vamos a hablar, pero sobre todo un panorama donde la democracia se está tambaleando. Pero no se está tambaleando porque la revolución no realice eventos electorales. Se está tambaleando porque una parte de la oposición, y digo una parte de la oposición porque todavía queda un candidato opositor, estamos esperando si se va a lanzar o no se va a lanzar, que es Henry Falcón, digo, en términos oficiales. Una parte de la oposición simplemente dice: no voy al juego democrático. La pregunta que me hago, que les hago es: ¿quiénes son entonces los dictadores? ¿Aquellos que llaman a elecciones y quieren participar en elecciones? ¿O aquellos que después de recibir una llamada desde los Estados Unidos dicen: no me presento a las elecciones? Hay que decir también que no hay ningún tipo de complejo con el tema de las elecciones. Tuvimos una constituyente, recuerdan ustedes, que subsiguió a 4 meses de guarimba entre comillas. Con guarimba nosotros queremos decir que soy uno de los que se oponen a la utilización de la palabra guarimba, porque desvincula la gravedad de los hechos. 4 meses de terrorismo en Venezuela, donde usted lo quemaban vivo única y exclusivamente por ser afrodescendiente, por más nada. Porque la lógica fascista de quienes propiciaron estas guarimbas, ser afrodescendiente es igual a ser chavista. Y si por casualidad este afrodescendiente tenía una franela roja, bueno, doblemente culpable, porque el rojo es símbolo del chavismo. Y tuvimos a más de 20 venezolanos quemados vivos, algunos de ellos fallecieron, en vivo y en directo, live, lo veíamos en todas las pantallas, con el desparpajo más absurdo: tomar un yesquero e incendiar a una persona humana. Tuvimos durante 4 meses a nuestros hijos teniendo pesadillas, a nuestros chiquitos, preescolares quemados, bibliotecas quemadas, fuegos en varias zonas del este, es decir, de la zona, entre comillas, pudiente de Caracas y de la zona. En las zonas populares no estaba pasando nada. Y a nivel internacional, ¿cuál era la noticia? Que Nicolás Maduro estaba reprimiendo a unos manifestantes pacíficos. Al tercer mes ya los mismos opositores de a pie, ciudadanos que tienen todo el derecho de ser opositores, no vengo a decir yo aquí lo contrario. En una democracia existen visiones plurales. Los mismos opositores después del tercer mes ya no podían más con las guarimbas, porque se dieron cuenta que se estaban encerrando, quemando ellos mismos. Pero discúlpenme lo cotidiano
No podía entrar ni salir nadie. Gente con infarto, adultos mayores, niños con fiebre, nadie cerraba porque se iba a abrir la reja del edificio cuando cayera Maduro. Finalmente la misma clase media venezolana comenzó a decir, pero ¿qué sentido tiene esto? Si las grandes masas populares se encuentran en Santa Paz viviendo en el oeste de Caracas. Internacionalmente, ¿cómo se nos vendía? Como un gobierno represor, con un gobierno que no respetaba los derechos humanos, e incluso ayer cuando estábamos en el seminario hubo un aspecto interesante, que había muchachos de la secundaria, dominicanos, y muchos de ellos vinieron a hablar conmigo a preguntarme, ¿pero es verdad que en Venezuela no hay libertad de expresión y que Maduro reprime a todo el que se le opone? Mi respuesta fue sencilla, le dije, en Venezuela, en cualquier canal privado, se le menta la madre al presidente de la República y no pasa nada. Es decir, en Venezuela, y esto yo lo he defendido a nivel nacional e internacional, no solamente existe libertad de expresión, sino libertinaje de expresión. Hay un libertinaje de expresión, impresión y presión por parte del puñado que tienen los medios de comunicación. Un pueblo venezolano que durante el siglo XIX solamente salió de sus fronteras para liberar otro pueblo, Colombia, la actual Panamá, que hacía parte de Colombia, Ecuador, Perú, el Alto Perú, y a cada república fundada el ejército bolivariano volvía otra vez a Venezuela. Nunca se habló de un imperio, nunca se habló de... Pues nosotros, según los Estados Unidos, somos un peligro para la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. Es decir, Venezuela, un país que nunca ha tenido ningún conflicto bélico con ningún país, en estos momentos es tildado como un peligro para la superpotencia bélica más grande del mundo. Se prometió que se iba a una constituyente para dejar las guarimbas. Vaya que promesa, ¿no? Imagínense ustedes que a partir de un evento electoral se iba a repacificar el país, o esa parte del país y esa parte de los violentos opositores. Y ustedes saben que ese milagro sucedió. Más de 8 millones de votos, y hay que decirlo también, parte de esos votos fueron de sectores opositores, incluso de clase media y de clase media alta, que estaban desesperados con la situación que se estaba viendo en Venezuela y salieron despavoridos a votar. Estos ojos que ustedes ven aquí vieron en el poliedro de Caracas, llevamos los micrófonos de Leguana.tv a gente que iba a tumbar las rejas exigiendo votar. O una parte importante de la clase media de las zonas aledañas al este de Caracas, que se vieron secuestrados durante 4 meses y exigían votar, aunque la oposición no fue a votar. Ahora se está dando un fenómeno muy importante, que al parecer eso que se llama la oposición, que quiere hablar en nombre de los venezolanos, no es tal. Y la misma ausencia de los partidos políticos opositores en recientes campañas y elecciones regionales, municipales, de constituyentes, han hecho entender también al pueblo venezolano que durante 20 años se formó una oposición que ya está acostumbrada a ser oposición e hizo de ser oposición al gobierno bolivariano un grandísimo negocio pagado en dólares por la USAID y por la NED. A partir de ese momento, cuando ya la oposición ve a un país en paz, que descartó las guarimbas, no es la calle, entonces. Cuando la oposición se negó a ir al juego democrático y se está negando a ir el próximo 22 de abril al juego democrático, nos dimos cuenta, entonces, bueno, no es la calle fallar, tampoco quieren ir al juego democrático. Y aquí nuestros hermanos de República Dominicana propiciaron un diálogo internacional con todas las garantías, pues tampoco es diálogo. Ahora, si no es diálogo, si no es elecciones y si no es calle, nos queda Tillerson, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que claramente y sin ningún tipo de medias tintas dijo: hey, cuidado que lo podemos invadir.
como lo dijo también el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Es decir, que no son teorías paranoicas de los venezolanos de izquierda o progresistas o revolucionarios, que los Estados Unidos representan un peligro. No, el mismo canciller de los Estados Unidos, es decir, el secretario de Estado y el mismísimo presidente de los Estados Unidos amenazaron con operaciones militares. Nos encontramos entonces con una oposición a través de personajes como Julio Borges, que viajan por el mundo entero pidiendo sanciones para su propio país. Y nos encontramos con un gobierno como el de Trump, y aquí hago un breve paréntesis. Por ejemplo, Trump es la burla, causa de burla en la Europa Occidental. En los noticieros de Europa, de París, de Londres, de Madrid. Pero resulta que cuando habla Trump de Venezuela, ahí sí tiene razón. Trump se equivoca sobre todo en Europa, o según la percepción de la élite europea. Pero cuando habla de Venezuela, ahí es lo único que ahí sí tiene razón. Y comienza entonces Venezuela a vivir en carne propia, y aquí yo lo digo con el mayor dolor y la mayor pena, algo de lo cual, algo que no merece un país como Venezuela, un país tan solidario, un país tan bello, un país tan hermano de sus países vecinos, del concierto internacional. Comienza un bloqueo financiero y económico que hace que nuestros buques llenos de comida no puedan llegar a puerto venezolano, que hace que si usted, compañero, por casualidad le trabaja al gobierno bolivariano desde aquí, una asesoría o lo que sea, y usted recibe dinero de Venezuela, de inmediato le llega a usted una carta del mismísimo Departamento de Estado bloqueándole su cuenta. Es decir, es un bloqueo muy parecido al que se le ha hecho a Cuba, muy parecido al que se le ha hecho a Cuba, pero que está pasando por debajo de la mesa, mucho más silencioso, con muchas estrategias de marketing. Y hoy día entonces se está tratando de ahogar y de hambrear al pueblo venezolano. Es decir, usted va a un supermercado y puede encontrar yogur, pero no encuentra leche. Nos están quitando los productos básicos, pero no sus derivados, que son más caros y llegan a la clase media. Lentamente comienzan a desaparecer los cauchos de los automóviles, las piezas de recambio de los buses, los bombillos para iluminar la ciudad. Y no es posible hacer un recambio porque hay un bloqueo. Ahora, si por casualidad llega un buque o se produce en Venezuela cualquier tipo de producto, inmediatamente a través del gobierno colombiano, que hay que denunciarlo, el gobierno colombiano y mafias internas de Venezuela, todos los productos de primera necesidad venezolanos terminan alimentando a la costa colombiana y hasta el altiplano en Bogotá. Entonces se habla de una crisis humanitaria. Por cierto, un relator de la ONU hace poco, hace 48 horas, en una entrevista en Telesur, estuvo en Venezuela y dijo: pero aquí no hay ninguna crisis humanitaria. Porque cuando yo les cuento todo eso, ustedes se imaginan un país en guerra, con fuego y con gente muriendo. Eso es falso. Eso es falso. Lo que no es falso es que a cuentagotas y paulatinamente se quiera arrodillar a ese pueblo. La pregunta es entonces, ¿qué quiere decir la democracia que tanto alardea los Estados Unidos y la Unión Europea? La democracia que si no gobiernan lo que ellos quieren, hambrea al pueblo. La democracia que si no gobiernan lo que ellos quieren, bloquea las fronteras. La democracia que si no se hace lo que ellos quieren, nos amenazan militarmente. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros estamos frente a una dictadura global, donde es casi imposible poder establecer modelos democráticos alternativos y electos por el pueblo si estos modelos y gobiernos democráticos no son vistos con buenos ojos por la Europa Schengen o por los Estados Unidos. A todas estas, nosotros encontramos una oposición venezolana desarticulada, con gravísimos casos también de corrupción, por cierto, que en ningún momento plantea un proyecto de país. Yo de verdad quisiera ver el primer proyecto de país en 20 años que haya propuesto la oposición en materia económica, en materia política, en materia geoestratégica. No, señor, no hay un solo proyecto de país por parte de la derecha. La derecha se ha profesionalizado en su rol de ser oposición y se niega a todo, refuta todo, pero no propone nada. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes sepan el grado de poca seriedad del cual estamos hablando.
Entre los representantes que vinieron a vuestro país por parte de la oposición, estaba, por ejemplo, un señor que se llama Luis Florido, representando al Partido Voluntad Popular, partido extremista de derecha, que es el partido de Leopoldo Romero. Por favor, escuchen bien esto. Luis Florido, que representa supuestamente a Venezuela, a la sociedad civil, a la derecha, a la oposición, en las mesas de diálogo aquí en este país, perdió unas primarias antes de venir aquí, ni siquiera nacionales sino regionales, de la oposición misma, llegó de tercero. Entonces, ¿cómo un político que llega de tercero, unas primarias internas en la oposición, no de segundo, de tercero, en Valencia, en una de las provincias, termina siendo el representante de Voluntad Popular frente al gobierno nacional? Otro de los representantes del Partido Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, viene de perder unas elecciones regionales en mi estado, el estado Zulia. Es decir, ni siquiera tuvo la posibilidad de ganar unas elecciones no nacionales. Él ya había sido candidato, por cierto, presidencial y también había perdido contra Chávez. Entonces, ¿cuáles son los representantes de la oposición venezolana? ¿Y a quiénes representan? Porque pareciese también que a dedo, desde los Estados Unidos, se le dice a ciertos políticos venezolanos que ellos van a ser los representantes de todo un país. Ayer la oposición, la MUD, cuando se negó a participar en los comicios venideros del próximo 22 de abril, hablaba en nombre de los venezolanos. Es decir, no es la oposición que se niega a ir a las elecciones, son los venezolanos que se niegan a ir a elecciones. Ahora, estos mismos que representaron a la oposición aquí han sido diputados, algunos han sido alcaldes, y la pregunta es, ¿cuándo es que el Consejo Nacional Electoral es bueno? Cuando se ganan las elecciones. Y es malo cuando se pierden las elecciones. Porque recuerden ustedes que en el 2015 la oposición arrasó en la Asamblea Nacional. No sé si lo recuerdan. Y fue aplaudido planetariamente ese triunfo electoral. Pero pocos ven las declaraciones de esa misma oposición días antes, semanas antes y meses antes de las elecciones, que decían que las elecciones no eran transparentes, que el Consejo Nacional Electoral no era neutral y objetivo. Pero cuando ganan las elecciones ese consejo se queda calladito y se ejercen sus cargos públicos sin chitar. Y ves a un Capriles Radonquis, del cual ustedes han escuchado hablar, candidato presidencial 2 veces, una vez perdió contra Chávez y otra vez perdió contra Maduro, pero él sigue ahí como un líder opositor. Es decir, es un estudiante que ha sido aplazado reiteradas veces y que termina siendo el representante y de los mejores estudiantes. Bueno, ese Capriles Radonquis fue, ¿cuántos? 8 años, sí. 8 años gobernador del segundo, quizás tercer estado más importante. 8 años gobernador. Acaba de salir de la gobernación después de 8 años. Ahí el Consejo Nacional Electoral era bueno. Porque si era el Consejo Nacional Electoral que ellos describen, él no debió ni siquiera aceptar el rango de gobernador. Entonces, gran parte de la oposición se ha paseado por cargos públicos y ha aceptado las decisiones del Consejo Nacional Electoral solamente cuando les son favorables. Entonces nos encontramos con un fenómeno muy raro ahora. Ellos tienen las encuestas en la mano, y ellos no van a participar en ninguna elección porque saben que van a perder. Mosca, el año pasado no era la misma realidad. Lo que pasa es que se volvieron locos y se pusieron a quemar gente durante 4 meses. Y un pueblo pacífico como el pueblo venezolano no les perdonó eso. Tenían una oportunidad de oro de estructurar una oposición, incluso llegar a importantes puestos de poder y batirse en unas elecciones presidenciales. Y algo o alguien les dijo, no, vamos a quemar gente, vamos a atracar el país. Y a partir de ese momento vino un declive por parte de la intención de voto de los venezolanos que le tienen miedo a la oposición. Yo no digo que todos los venezolanos quieran a Nicolás Maduro, ni mucho menos. Yo no digo que todos los venezolanos estén contentos con la situación económica que estamos viviendo, socioeconómica que estamos viviendo, política.
pero yo sí les puedo decir que después de la guarimba el pueblo venezolano le dio la espalda a la oposición. Y todo lo que aquí se está discutiendo, aquí a nivel planetario, radica en algo muy sencillo. La oposición perdió la confianza de los venezolanos. Y por haber perdido la confianza de los venezolanos, la mejor estrategia política, según ellos, es entonces darle una patada a la democracia venezolana y simplemente no presentarse en ningún otro proceso electoral. No se presentaron en el proceso electoral de los gobernadores. Solamente se presentaron algunos partidos como el de General Ramos Aluc y ganó 4 gobernaciones de las 23, el partido que más tiene gobernaciones ahora por la oposición. Pregunto yo, esos gobernadores, el mismo Ramos Aluc y la misma Acción Democrática que ayer dijo que no iba a las presidenciales, esas elecciones regionales acaban de pasar. Ahora pregunto yo, esos 4 gobernadores que ellos ganaron, ¿están mandando o no están mandando? Sí están mandando. ¿Quién los avaló? El Consejo Nacional Electoral. ¿Con qué votos? Con los votos populares. Ahora, como un partido que tiene 4 gobernaciones importantísimas de las 23 en este momento, estratégicas, me dice que no va a unas elecciones presidenciales porque no hay condiciones electorales? Renuncia a tus 4 gobernaciones. Es lo mínimo que puedes hacer. No hay coherencia. No hay coherencia. Y ustedes, los dominicanos y sus periodistas aquí en República Dominicana, se dieron cuenta de eso y casi le hacen un alzamiento allá en la rueda de prensa, porque el mismísimo Borges trató de dejar en mal puesto al mismísimo presidente de República Dominicana, contradiciendo sus palabras en su casa, llegando borrachos y 3 horas después o 4 horas después a una reunión decisiva, negándose a firmar un acuerdo que ya ellos habían dicho que solamente necesitaban un fin de semana para acordar alguna cosa, y al final llegaron con otro papel de trabajo que no había sido discutido y que no había sido visto por el gobierno de la República Dominicana y por los acompañantes internacionales. Pero resulta que a nivel mundial, Fox News, CNN, Le Monde, New York Times, el Nuevo Herald, El País, a veces repiten una y otra vez que hay una dictadura en la cual la pobre oposición perseguida por Maduro no va a ir a elecciones porque ellos ganarían de forma abrumadora, pero no hay condiciones electorales. ¿Qué quiere decir entonces que no hay condiciones electorales? Si ¿cuántas veces el pueblo venezolano va a tener que perdonarle a la oposición, darle una patada al juego electoral, quemar venezolanos, acosar venezolanos, pedir sanciones contra el pueblo venezolano, aplaudir la inflación que existe en Venezuela, aupar Dollar Today, que coloca el precio del dólar paralelo desde los Estados Unidos? ¿Cómo jugar un juego democrático con una parte de la vida política venezolana que se niega a hacerlo? ¿Cómo jugar con una oposición que en estos momentos, mientras ustedes y yo hablamos, están pidiendo sanciones contra su propio país? ¿Cómo tomar en serio una oposición desde Venezuela que no pide sanciones contra el gobierno solamente, sino que se frota las manos cada vez que faltan productos de la dieta básica? Es decir, la propuesta política de la oposición es crear hambruna en Venezuela, es que se pare el transporte, es que haya saboteo eléctrico en grandes ciudades como siempre antes de elecciones, es que las bandas paramilitares del narcotráfico colombiano penetren a nuestro territorio. Estamos en un momento crucial. Y para quienes me conocen saben que yo soy crítico y muy crítico del gobierno bolivariano. Una crítica leal, una crítica honesta y una crítica que quiere que las cosas marchen mejor. Pero lo que no podemos hacer los venezolanos a esta altura de nuestra historia es arrodillarnos a los intereses de Donald Trump para que a control remoto él decida la vida de nuestros hijos, de nuestros abuelos y nuestras vidas propias. No. Lo que se está jugando en Venezuela no es solamente, o no depende solamente de Venezuela. Lo que se está jugando en Venezuela, de lo que se está jugando en Venezuela depende de los próximos procesos democráticos en la región. Lo que se está jugando en Venezuela es la posibilidad de que un pueblo se pare frente a un imperio como el de los Estados Unidos a exigir dignidad, a exigir respeto. El pueblo dominicano sabe que es pararse de frente
a los Estados Unidos y sabe también de invasiones, lo sabe muy bien. Pero aquí hay factores internacionales que adoran los funerales políticos. Entonces dudan de las buenas intenciones o de las buenas acciones de las democracias sociales, de las democracias revolucionarias, de la democracia alternativa. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado celebrar los funerales de la revolución bolivariana? Y ahí está la revolución bolivariana. Ahí está el Brasil con Temer. Se decía que Venezuela iba a caer antes. Está un dictador suelo en Brasil que no ha ganado ninguna elección para ser presidente de la República. Ahí está Macri en Argentina. Venezuela debía caer antes que Argentina, ¿recuerdan ustedes? Y ahí sigue Venezuela de pie. Por eso la importancia de los movimientos de solidaridad, porque incluso muchos intelectuales de izquierda escriben muy bonito después odas a los funerales del muerto. Nosotros no queremos que nos escriban después los funerales, ni odas ni poemas. Nosotros queremos que nos apoyen ahorita cuando más lo necesitamos. Y nosotros queremos que en este momento Venezuela sea causa también de la preocupación de nuestros hermanos, porque lo que pase y termine de pasar en Venezuela va a determinar lo que va a pasar en la República Dominicana, hora y media. Mismo fuso horario, mismo pueblo, mismos chistes, mismas expresiones. Somos los mismos y tenemos que comenzar a mirarnos entre nosotros. Ya basta que nos tengan mirando como unos idiotas para Miami, o para los Estados Unidos, o para Madrid. Tenemos recursos naturales como pocas regiones en el mundo. No nos dividen problemas religiosos que son causa de guerra en otras latitudes. Nuestras poblaciones tienen menos de 30 años. Nuestros libertadores e independentistas hablaron entre ellos y lucharon entre ellos. Tenemos más cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y algunas veces tú ves en Brooklyn o en el Bronx a un dominicano, un colombiano y un venezolano viviendo en el mismo edificio y entendiéndose hermanos. Y resulta que cuando se vienen para acá comienzan a pelear. Venimos de la construcción de UNASUR, de Petrosur, de Petrocaribe, República Dominicana, por Dios. Venimos de la creación de procesos de integración muy fuertes en estos últimos 20 años. ¿Qué vamos a volver? A los tiempos de los escarceos donde hacemos maniobras militares para que nos vean nuestros vecinos. Por Dios, estamos en pleno siglo XXI. ¿O es que nos vamos a creer otra vez el cuento del ALCA? ¿O el cuento de que los Estados Unidos va a ayudar a nuestros pueblos a surgir? Y hablo con esta familiaridad y hablo con esta franqueza, porque gracias a la política diplomática el presidente Chávez se construyó una especie de seguro de vida en el Caribe para Venezuela. Y los países caribeños se han puesto en la OEA, se han parado firme y han votado en favor a Venezuela. Y otros países más grandes dicen, no, pero eso son unas islitas por ahí. O peor, cuando se dieron las votaciones en la OEA, muchos chistes de la oposición venezolana decían que bueno que le están pasando los huracanes. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes se dan cuenta? Es decir, aquí nos estamos jugando en algo que parece puntual y coyuntural, nos estamos jugando también una lucha contra el racismo, una lucha en favor de nuestros afrodescendientes, una lucha en favor de nuestras mujeres, una lucha en favor de nuestros indígenas, una lucha en favor de nuestros campesinos, de nuestros trabajadores. No pensemos que la lucha que se está dando es única y exclusivamente una lucha de medios de comunicación, de Twitter o de Facebook. Es una lucha finalmente contra el colonialismo, contra el imperialismo. Y cuando digo esto no lo digo en sentido figurado o abstracto. No. El colonialismo es sencillito. Impide a los pueblos su propia autodeterminación. Y la autodeterminación de los pueblos tiene un nombre específico que se llama soberanía, que es la capacidad que tiene el pueblo de decidir sus propias leyes y su propio devenir.
Yo como venezolano no quiero que otra vez en Fuerte Tiuna, la base militar más importante de Venezuela, haya oficinas de los Estados Unidos. No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Yo no quiero que el destino de mi patria se tenga que decidir en una oficina de Washington por un empresario como Donald Trump. Yo no quiero que el secretario del Departamento de Estado, Tillerson, ex funcionario de la Exxon, al cual Chávez le ganó un juicio multimillonario, ahora quiera vengarse contra el pueblo desapareciendo la leche, el papel higiénico, los pañales, los cauchos. Yo no quiero que para ganar unas elecciones la oposición tenga que hacer lo que hizo la semana pasada en el Hospital Universitario de Caracas, uno, si no el más importante, uno de los más importantes del país, que corte por abajo, en el cambio de turno de los obreros, el gas, el oxígeno, las bombonas, que van a emergencia y que termine muriendo gente porque de pronto se quedó sin oxígeno. Yo no quiero que mi familia pase un 24 de diciembre sin electricidad, porque terminan quemando y saboteando las centrales eléctricas de todo el país. Yo no quiero y me duele el éxodo que se está dando a venezolanos, y me duele aún más que gran parte de ese éxodo habla mal no del gobierno sino de su patria. Yo no quiero que se nos pinte una situación de crisis humanitaria en Colombia con un espectáculo según el cual los venezolanos van corriendo para irse a Colombia. Compañeros, en Colombia hay 250.000 venezolanos, en Venezuela hay 6.5 millones de colombianos. ¿De qué estamos hablando? Cifra del mismísimo gobierno colombiano: de los 250.000 venezolanos que están ahorita en Colombia, el 75% son colombianos que ya estaban en Venezuela. Ni siquiera le dan acogida a su propia gente. Y ya Tillerson está dando millones y millones de dólares para colocar tiendas humanitarias como en Siria o Palestina para los refugiados venezolanos. Para nosotros le hemos dado comida, educación, salud y vivienda a 6.5 millones de colombianos, pero lo hemos hecho calladito. Venezuela no se merece este acoso mediático, económico, financiero, militar que está viviendo. No se lo merece, no se lo merece. Y algunas veces preferimos hablar de esos 250.000 y nos olvidamos de los 30 millones que están adentro, resistiendo. Algunos muy críticos contra el gobierno, pero resistiendo. Porque los mismos que empujan a nuestros jóvenes a irse del país por la crisis humanitaria son los mismos. ¿Cuál es la zona más pudiente de aquí? ¿De Santo Domingo? Arroyo Hondo. ¿Otra más? Bueno, en la Castellana de Caracas, que es lo que ustedes me están diciendo de los palos grandes de Caracas, en Altamira, en Caracas, ¿sí? Las camionetotas, las Forerunner, no caben en los estacionamientos de los restaurantes, y no de lujo, donde sentarse cuesta $100. Y vaya que ironía, los mismos que dan entrevistas hablando de crisis humanitaria es la misma clase alta que siempre antes de Chávez tuvo el poder y que lo sigue teniendo un grandísimo poder económico, y que pasa sus fines de semana en los restaurantes de lujo más caros de Caracas. ¿De qué estamos hablando? De que si el pueblo venezolano apoya la revolución es porque le están dando bonos, porque le están dando un costal de arepas, o porque vaya que falta de respeto al pueblo. Después de 20 años no han entendido que el pueblo venezolano es un pueblo revolucionario, un pueblo solidario, un pueblo democrático, es un pueblo socialista y quiere seguir siéndolo. Las encuestas, por ejemplo, de Interlab nos dicen que el venezolano, en su gran mayoría, no quiere un cambio de modelo. Lo que quiere es buenas políticas y buenas gerencias. Y lo que se está buscando, y con esto voy terminando, en Venezuela es: ustedes tienen 20 años votando contra la derecha, bueno, entonces los papás de Estados Unidos los van a enviar para que ustedes terminen detestando el chavismo. No pueden jugar limpio,
y vieron la desaparición física de Hugo Rafael Chávez Frías como la posibilidad para finalmente meterle las manos a Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Ustedes lo saben mejor que yo. Las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo a pocas horas de los Estados Unidos. Venezuela es una gran piedra de oro, no solamente en la Amazonia, en Valencia, tenemos materiales estratégicos, preciosos, fuentes hídricas, una mega biodiversidad, una plataforma continental del norte y del sur caribeña, un lugar estratégico, una tradición liberadora, una población de menos de 30 años en su gran mayoría. Es lo mito para los Estados Unidos. Y ahora nos quieren hacer pagar todos estos años de reivindicaciones sociales de un pueblo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, 100% alfabetizado, de la segunda matrícula universitaria de la región después de Cuba, de médicos que están en los barrios curando gente, en los barrios para arriba, donde nadie va, o en centros electorales. Antes los centros electorales estaban en la zona plana de Caracas, por hablar solamente de una ciudad, y en las zonas pudientes, pero en los barrios no había centros electorales. Es decir, que el pobre para votar tenía que echarle pichón y agarrar varios medios de transporte. Ahora están allá en los barrios también. Yo soy de los que pienso, y con esto termino, que la única forma de luchar contra esta arremetida es más democracia. De manera jocosa, lo bueno se hace esperar. Claro, entendemos el tapón, el tráfico, como lo podamos llamar. Ahorita digo que los que no pudieron llegar se lo perdieron. En ese contexto, Miguel nos ha dado no solamente una orientación, sino una clase magistral en la cual la profundidad no va a depender del escenario, ni va a depender de las personas que acompañen ese escenario. La profundidad va a depender de ese concepto de integración que realmente queremos para América Latina y el Caribe. Miguel Ángel hablaba de algunos ejemplos. Para mí es difícil dejarlo pasar por un lado cuando él hablaba del proceso de integración de la UNASUR, de la CELAC, que nació y no se permitió y no se prácticamente veló porque ese crecimiento llegara a una adolescencia y madurara, o por lo menos tuviéramos un proceso de maduración. Yo siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a Dilma por Telesur, y la periodista le preguntaba: ¿y usted cree que el Departamento de Estado esté detrás de un golpe de Estado contra usted? No, ni me lo imagino, eso es imposible. Bueno, ahí está la historia de lo que ocurrió. Muchas veces nos ganan no por indulgencia, sino por ingenio. Y tareas, y no solamente tareas, sino enseñanzas como la de Miguel, como la que han dejado grandes hombres como Bolívar, Duarte, Zamora, el Che, Camaño, Fidel, nuestro Chávez, y todos grandes, y sin mencionar mujeres, por supuesto. Ahí están las hermanas Mirabal a través de su ponderosa entraña de mujer, porque las mujeres también tienen un gran valor dentro de todos los procesos revolucionarios del mundo. En ese contexto es importante, como decía Miguel, no dejar solamente un conocimiento, sino generar más conocimiento a través de la divulgación. El de trasladar las experiencias del 1+1, del 1+2, y llegar en el contexto de toda una comunidad. Y nos damos cuenta de que permearemos no solamente a nuestro pueblo, sino el entendimiento también de quienes nos gobiernan. Porque cuando elegimos a alguien para que gobierne en función del pueblo.
Miguel, antes que te vayas, quisiéramos hacerte entrega de un presente de un artista dominicano. Son unas obras de artesanía de él, de manera llevada a lo doméstico, ¿no? Entonces, cuando te tomes una tacita de café. Qué bello, qué bello. Ustedes conocen a este artista, ¿verdad? Me hacían falta las tacitas, además. No, y el café también. Ah, bueno. Y una agenda del 2018 que es producto de una empresa editora venezolana y dominicana que trabaja acá en este grandioso país y que es producto de esa integración. Muchas gracias, hermano. Y por supuesto a nuestros queridos invitados, muchas gracias.